Bien, esa es nuestra segunda sesión sobre la paz perpetua. Habíamos visto los tres primeros artículos preliminares para la paz de texto de Kant y ahora vamos a entrar al número 4. Pero estábamos comentando antes de entrar un poco los resultados que habíamos llegado la vez pasada, digamos, especialmente en el capítulo 3 o en el artículo 3 aparece esa prohibición de tener ejércitos y estamos recordando cómo lo que Kant está pensando más bien es en esa idea de la acumulación de fuerza, eh, porque desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, los ejércitos, por lo menos en Europa y en otros países, cumplen funciones no bélicas, Ujú. pero también estamos viendo cómo actualmente, desde hace unos años, hay como una preparación de nuevo para un clima bélico, por lo menos en Europa, ¿no? Eso es lo que está, digamos, eh, corriendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los posicionamientos de los líderes políticos respecto del tema de la guerra de Ucrania y Rusia, su posible expansión, ¿no? Entonces, Mm. eso. Y, ¿sabes qué hacemos? Vamos al número 4 entonces, Claro, yo puedo leer. ya. Ya, a ver. Número 4. No deben contraerse deudas del Estado en relación con los asuntos de la política exterior del Estado. Carece de sospecha la fuente de ayuda que busca a ésta en el exterior o en el interior del Estado para el fomento de la economía del país, del mejoramiento de los caminos, de nuevos asentamientos, adquisición de locales de depósito para los preocupantes años de malas cosechas, etcétera. Pero un sistema de crédito como máquina contrarrestante de unas potencias contra otras es un peligroso poder monetario, pues las deudas aseguradas crecen hasta lo imprevisible y pueden convertirse en todo momento en una exigencia actual, porque no todos los acreedores plantearán esa exigencia al mismo tiempo. Esta es la más ingeniosa invención de un pueblo comerciante en este siglo. En efecto, esto es llevar un tesoro para la guerra que sobrepasa los tesoros de todos los otros estados tomados en su conjunto y que solo puede ser agotado por la inminente suspensión de los impuestos, que aún es largamente retrasada a causa de que ellos fomentan el comercio también mediante su efecto retroactivo sobre la industria y la adquisición. Esta facilidad para realizar la guerra, unida a la inclinación de los que detentan el poder, la cual parece ser inherente a la naturaleza humana, es entonces un gran obstáculo para la paz perpetua. Para prohibirla, tiene que haber un artículo preliminar porque la bancarrota finalmente inevitable del Estado implicaría en ella a otros estados no endeudados y ello constituiría un daño público para estos últimos. Por ello, al menos otros estados están justificados para aliarse entre sí en contra de un estado semejante y de sus pretensiones. Bien. eh, bueno, aquí está hablando de emitir deuda pública, ¿no? Para la guerra, ¿no? Endeudarse, que el Estado se endeuda, ¿no? Para financiar la guerra. Sí, y está hablando en particular del Banco de Inglaterra, hasta donde entiendo, ¿no? Que cumplía esas Aquí hay funciones, un pie de página, es el número 6 que sí, y a ver dónde está. sí, esa es la referencia al Banco de Inglaterra, ¿no?
Dice, Kant se refiere aquí a Inglaterra, donde el Bank of England hizo posible el desarrollo de un sistema de deudas del Estado apoyadas sobre los impuestos. Son deudas ¿cómo se llama? Que se contraen con otros estados, pero y- que Que se, garantiza, que están ¿no? garantizadas con los impuestos de los ciudadanos. Claro, entonces, ¿cómo se llama? El estado se sobreendeuda y carga los impuestos sobre las personas, ¿no? Sobre los ciudadanos. Eso No, hacemos ahora con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Claro, el Fondo Monetario Internacional eso es lo que hace. Y de hecho, Mm, Ucrania ya está vendida, bueno, endeudada, digamos, por varias generaciones. En el caso de que militarmente Ucrania derrote a Rusia, la deuda que tiene administrada por el Fondo Monetario, eso va a tomar más de una generación, lo cual le da un poder enorme al Fondo Monetario sobre las políticas internas que desarrolla Ucrania. Por ejemplo, la política tributaria, ¿no? Y mm, los programas de reconstrucción del país. O sea, eso posiblemente se distribuya entre los países que a su vez han vendido mayor número de armamentos o mayor cantidad de armamento a Ucrania. O sea, es interesante que la lógica que denuncia Kant no ha desaparecido, está mm, más activa que nunca. claro, y otra cosa que es lo que tú comentabas antes de que entrásemos a la reunión, es como inclusive la guerra es un negocio para particulares, ¿no? Para los fabricantes de armas. Sí. mm, Y a propósito, claro, ese es un factor que no existía en esa forma en los tiempos de Kant. Entonces, para él la guerra siempre era una destrucción más bien del mercado y de sus posibilidades. Pero ahora tenemos algo terrible y es el mercado de las armas. Y, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, que es el mayor productor de armas del mundo, eh, de alguna manera la competencia electoral se decide por el financiamiento que pueden recibir los candidatos, ¿no? Pero ¿quiénes son ahora los que tienen la mayor liquidez para invertir en esta campaña electoral y de alguna manera influir entonces en las decisiones que se tome en la próxima administración? Entre ellos, la industria de armamentos. Entonces, van no solamente respondiendo a las necesidades del mercado, sino también van creando necesidades en el mercado internacional para poder vender armamentos, ¿no? Es una relación perversa, o sea, el tema de la industria bélica, porque su crecimiento supone el, el desarrollo de las guerras, ¿no? Ujú. Entonces, a mayor éxito económico, mayor destrucción de la humanidad. En ese sentido es una relación perversa. Claro. Ahora, en uno de los apéndices, en el apéndice número 1, Kant habla de, ¿cómo se llama?, de la garantía para la paz perpetua. Y, y menciona que la guerra es esa garantía. Es decir, la disposición hacia la guerra. Ujú. Ahora, el argumento de Kant más o menos es este, digamos, eh, la adversidad, la guerra, digamos, lo que después va a llamar lo que antes llamó la sociable insociabilidad, ¿cómo se llama? En idea de un ser universal, eh, es lo que hace que el ser humano desarrolle su capacidad intelectual, de cierta forma, y Claro. también hace que la razón desarrolle también el aspecto moral. Entonces, poco a poco, los pueblos que entran en guerra van entrando en relaciones más o menos jurídicas y pacíficas, mm, hasta que logran
consolidarse repúblicas. Pero Ujú. entonces la guerra tiene un papel dentro de la teoría de la paz para Kant. Así es. Entonces, ¿cómo se llama? Un asunto interesante, digamos. Hoy en día, claro, Kant habla también de cómo las fuerzas del mercado impulsan a acuerdos pacíficos, pero también uno podría pensar como conectando las dos cosas, ¿no? Digamos, también los acuerdos de mercado pueden llegar a conclusiones de que es necesario ahora una guerra, ¿no? Mm. Sabes que la economía de Estados Unidos se ha reactivado justamente por eso. Para dinamizar, digamos, Sí, Yo recuerdo que Ciro mencionaba, no sé qué autor, que decía que cómo se nota que aquí ha faltado una buena guerra, porque no hay, digamos, un proceso civilizatorio tan, digamos, las guerras tienen como ese efecto civilizatorio o de crecimiento no solamente económico, sino de la cultura, ajá, como un aprendizaje. sí. Mm. Claro, pero lo que está cuestionando aquí Kant es el tema específico no de la guerra en su conjunto, sino del Estado que se endeuda para financiar una guerra, ¿no? Ese es Claro, y de la Sí. facilidad que existe, ¿no? Digamos, para hacerlo. claro, si los estados, digamos, tuvieran claridad acerca de las dificultades económicas que sobrevendrán ¿no? De la dificultad para recuperarse. Claro, la idea me parece que sería, estarían menos dispuestas ¿no? a hacerse la guerra entre sí, y por eso es que los créditos permiten nuevamente esto, ¿no? La acumulación de fuerza, ¿no? Me interesa ese punto porque en este sentido la riqueza tiene como esta doble cara, ¿no? Porque claro, Kant está pensando, sí, pues es importante el desarrollo económico del país, y sin embargo, claro, cuando hay eh, un excedente tal que incluso puedes prestar a otro estado, entonces la riqueza se convierte también en un medio de fuerza, ¿no? Ujú, Eh, pero también para mantener a otro estado bajo, ¿no? Una cierta dependencia tuya, ¿no? Entonces, también eso me parece que está ahí, ¿no? Con lo cual el comentario sobre el Fondo Monetario, claro, sí, pues es eso, ¿no? Es un medio también para la violencia, ¿no? Sí, de hecho, digamos, hay una sujeción política vinculada a la sujeción económica con el respecto al fondo, ¿no? Porque para recibir el préstamo, etcétera, o los créditos, el fondo tiene ciertos requisitos, ¿no? Entonces, esas son lo que llamaban en los años, ¿cuándo? En los años 90, las políticas de ajuste, ¿no? De ajuste, claro, Ah, sí. entonces, bueno, el fondo entonces dictaba, digamos, entre comillas, sugería cuáles eran las políticas sociales que tenías que seguir. Y eso incluía jubilación, sistema educativo, salud, etcétera. Entonces, a la larga, lo económico se convertía en un mecanismo de sujeción. Incluso el fondo determinaba qué industrias tenían que privatizarse a los capitales extranjeros, pero además cuáles eran los capitales que podían comprar esas industrias, porque no se abría el mercado para cualquier comprador extranjero, ¿no? Eso estaba Mm. ya más o menos, tenía que ser del club, del fondo, por decirlo de alguna manera,
para poder tener acceso a esas oportunidades. Y sí, pues es otra forma, digamos, de sujeción de un Estado sobre otro, ¿no? Lo económico. Ujú. Pero también hay algo interesante y es que para que la sujeción sea efectiva, tienes que tener un poder militar capaz de, por lo menos, derrocar a ese gobierno si el gobierno se niega a pagar la deuda. Mm, Entonces, y eso es lo que efectivamente hay, ¿no? Digamos, si alguien se niega, si alguien desconoce la deuda con el fondo, o cualquier otro mecanismo internacional, hay en los países claro. que pertenecen a estas, digamos, instituciones, que son los que ponen además a los presidentes. Europa pone, digamos, a los presidentes del Fondo Monetario y Estados Unidos pone a los presidentes del Banco Mundial. Y ellos tienen la fuerza militar para, digamos, cobrar esas deudas, en caso de que un país quiera negarse, ¿no? Mm, Sí. Bueno, aquí hay otra cosa también, digamos, ¿no? Kant está, eh, más adelante va a colocar, digamos, esta contraposición, ¿no? Entre un Estado despótico y un Estado republicano. Entonces, ¿cómo se llama lo que dice? Un Estado despótico es aquel que se endeuda y hace pagar la deuda a los ciudadanos, manda a los ciudadanos a la guerra, mientras que el monarca se queda, digamos, buen recaudo, digamos, ¿no? ujú, Hay toda una estética, inclusive de boato, del despotismo, ¿no? Y por otro lado, el republicanismo parte del principio de que son los ciudadanos los que deciden si van a la guerra o no. Ellos lo piensan dos veces porque saben que van a tener que hacer después, hacerse cargo, ir a la guerra, después de hacer cargo de la reconstrucción, tienen que pagar la deuda y cosas por el estilo. Entonces, es eso lo que hace que un Estado republicano sea más renuente a la guerra, ¿no? Así, claro, si hubiese una consulta, yo creo que ningún país iría a la guerra, Claro. porque no es solamente el costo económico, o sea, puedes morir y nadie envía feliz a sus hijos a una guerra, ¿no? O sea, si hubieran consultas, plebiscitos, yo no sé, referéndums, no llegaríamos a ninguna guerra. Pero mm, el hecho de que no hayan consultas, creo que más bien cuestiona el carácter republicano de nuestros estados, que tal como, digamos, lo describe Kant, estamos más cerca del despotismo que del republicanismo. mm. Ujú. Bien. Sí. No sé, avancemos entonces, vayamos al quinto artículo. Al quinto. Sí, Ok. yo me voy a tener que disculpar por, como te dije, tengo este compromiso, Ya, pero bueno, ya me agradó mucho verlos y bueno, ahora ya pues continuaré con las actividades del grupo. Muchísimas gracias por tenerme. listo, gracias, Martín. Gracias. Nos comunicamos. Gracias a ustedes. Entonces Bien, continuamos. ¿Sí? sí, continuemos por lo menos. Ok. 5. Ningún Estado debe inmiscuirse por medio de la violencia en la constitución y gobierno de otro Estado. En efecto, ¿qué puede justificarlo hacer esto? ¿Acaso fundándose en el escándalo que él proporcione a los súbditos de otro Estado? Más bien el escándalo puede servir mediante el ejemplo del gran mal que se haría a sí mismo un pueblo mediante su ausencia de ley. Eh, voy a retomar la oración porque esta es una subordinada larga. Dice, más bien el escándalo puede servir
mediante el ejemplo del gran mal que se haría a sí mismo un pueblo mediante su ausencia de ley, puede servir de advertencia. Y en general, el mal ejemplo que una persona libre da a otra, como scandalum acceptum, no implica lesión alguna de esta última. Sin embargo, esto no es aplicable al caso de que un Estado, a consecuencia de una desunión interna, se divida en dos partes, cada una de las cuales representando para sí un Estado particular y planteando la pretensión de ser el todo. Y ahí donde un Estado externo ofrezca asistencia a una de las dos partes, ello no le podría ser contado como una intromisión en la constitución de la otra, pues en ese caso sería anarquía. Sin embargo, mientras esa disputa interna no haya sido decidida, la intromisión de las potencias extranjeras sería una violación de los derechos de un pueblo independiente que solo lucha con su enfermedad interna. Sería incluso un escándalo dado y convertiría en algo inseguro la autonomía de todos los estados. Ujú, Hay un pie de página en el que cuando Kant dice mediante el ejemplo del gran mal que se haría a sí mismo un pueblo mediante su ausencia de ley, ¿no? Y ujú, ahí pueblo tiene un pie de página que dice, Kant piensa que en Polonia, con el gran mal que se ha infringido Polonia a sí misma a causa de su ausencia de ley, Kant se refiere a la primera y segunda divisiones de este país en 1772 y 1793, respectivamente. La política intervencionista de las tres potencias, Prusia, Austria y Rusia, alcanzó finalmente en 1795 su punto más alto y condujo a la tercera división, una división que fue completa del país. El segundo y quinto artículos preliminares se refieren a estas prácticas. ujú. Bien, estaba hablando aquí entonces de la autonomía de los estados, ¿no? Sí, y claro, a la idea de que no es eh, posible, o al menos no es legítimo, intervenir en los procesos internos que tienen los estados. Ujú, Que claro, esto es lo que normalmente ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Cuando se justifica una intervención extranjera eh, alegando, ¿no?, que hay un tirano al que hay que derrocar, entonces hay que hay que llevar la libertad, ¿no? Eh, claro, que ese es el caso, pues, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que tiene ese tipo de discursos, ¿no? claro, claro. ¿Cómo se llama? Bernstein en el abuso del mal, donde trabaja un poco, por ejemplo, el tema de la invasión de Estados Unidos a Irak. Claro, Él dice, claro, una cosa es una guerra de liberación y otra cosa es garantizar la libertad de un Estado. No, porque, claro, uno puede decir vamos a liberar al pueblo de un tirano, pero vamos a introducir otra, digamos, una dependencia, un protectorado o algo por el estilo. claro. Y la otra cosa es más bien garantizar la libertad de los ciudadanos, de la libre determinación de los ciudadanos, ¿no? Mm, claro. Sí, recuerdo también que, por ejemplo, hay una reflexión, había bueno, sí lo tiene este artículo sobre justicia en el que él dice, claro, incluso los libertadores en la independencia eh, no están
no están llevando la libertad, pues, sino están devolviéndola, ¿no? Porque la, claro, no es que impongan un régimen, sino no es la posibilidad de que el Estado se constituya o constituya, ¿no? Se dé a sí misma una constitución, ¿no? Em, claro, y eso es lo que diferencia precisamente de lo que Kant está prohibiendo aquí, ¿no? El interés de inmiscuirse violentamente, ¿no? En los asuntos internos de los estados, ¿no? Y Mm, ahora, claro, ahora además se hace cuando no directamente, que fue el caso mencionaste el caso de Irak, indirectamente, ¿no? Porque se financia por, ¿no? Con recursos o con armas, ¿no? Para inestabilizar a los países también, ¿no? Entonces, también es una manera y además, pues, ¿no? Enviar recursos, medios de fuerza, ¿no? ¿No? ujú, Con el mismo objetivo, ¿no? claro. Aquí la idea entonces está quedando algo así, ¿no? Digamos, es decir, la libertad no es algo que se da, digamos, sino la libertad es, claro, Kant va a decir es un derecho innato, Sí. es decir, es algo que el ser humano tiene, o que un pueblo tiene, ¿no? O que un estado tiene. Mm, Y lo que hay es, ¿cómo se llama? Es obstrucción de esa libertad. Entonces, cuando se habla de campañas de liberación o libertadoras, de lo que se trata es de eh, eh, combatir esa obstrucción, ¿no? Retirar esa obstrucción de la libertad. claro, es como una especie de también de maduración, ¿no? Porque pensándolo en el caso también de un individuo, también es lo mismo, ¿no? La conquista de la libertad interna es el desarrollo de un carácter moral, Ujú, ¿no? Entonces, claro, haciendo el paralelo, eventualmente el ser humano, claro, al principio estará sometido a la voluntad de sus padres. Pues, sus padres deben velar por su seguridad cuando es un niño, pero eventualmente tiene que, ¿no? Sacudirse el yugo para constituirse como un individuo autónomo. ujú, Y ese es el proceso también que tienen los pueblos, ¿no? Eventualmente son llevados por sus propias dinámicas internas al establecimiento de una constitución política, ¿no? ujú, Que ponga orden en las relaciones sociales. Y cualquier intervención externa obstaculiza ese natural proceso. Claro, natural en el sentido en el que está pensándolo acá Kant, ¿no? En el claro, sentido histórico del proceso. claro, en el sentido de una filosofía de la historia, ¿no? La historia, sí. Sí. Leamos el quinto, o mejor dicho, el sexto artículo y nos quedamos acá. Ya, ¿Cómo se llama? La próxima vez que vamos a ver cómo hacemos con los demás para encontrar una fecha y una hora más propicia, ¿no? Para todos. de acuerdo. Ok, número sexto, ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que imposibiliten la confianza recíproca en la paz futura. Tales son el empleo de los asesinos, eh, percusores, envenenadores, benefici, el quebrantamiento de la capitulación, la incitación a la traición, perduelio, en el estado al que se combate en la guerra, etc. Estas estratagemas son deshonrosas. En efecto, aún en plena guerra tiene que restar cierta confianza en el modo de pensar del enemigo
porque de lo contrario no podría nunca establecerse la paz y las hostilidades degenerarían en una guerra de exterminio, ¿no? Bellum internequim, ya que la guerra es un medio triste y necesario en el estado de naturaleza en el cual no hay tribunal que pueda juzgar con fuerza de derecho, para afirmar en él cada cual por la violencia su derecho, ninguna de las dos partes puede ser declarada enemigo ilegal, porque ello presupone ya una sentencia judicial, sino que se decide por la inclinación del mismo, como ocurre ante un así llamado tribunal de Dios, de qué lado está el derecho. Pero entre los estados no se puede pensar una guerra punitiva, velum punitivum, porque entre ellos no existe la relación entre un superior y un inferior. De donde se sigue que una guerra de exterminio que llevara consigo a la vez el aniquilamiento de las dos partes y con este la aniquilación de todo derecho, haría imposible una paz perpetua como no fuera la paz del cementerio de todo el género humano. Semejante guerra debe quedar, por tanto, absolutamente prohibida y prohibido también, por tanto, el uso de los medios que a ella conducen. Es claro que los medios citados conducen inevitablemente a aquellos resultados porque el uso de esas artes infernales, por sí mismas miserables, no se mantienen por mucho tiempo dentro de los límites de la guerra cuando son empleadas, como sucede con el uso de los espías, uti exploratoribus, donde se aprovecha la falta de honor de otros, ya que no es posible extirpar este vicio, sino que se prosigue aún después de terminada la guerra, destruyendo así completamente la intención de la paz. Leo esa última sección. Dice, aunque todas las leyes aducidas son objetivas, es decir, en la intención de los que detentan el poder, deben ser consideradas como leyes prohibitivas, leges prohibitive, ¿no? Algunas de ellas, sin embargo, son estrictas y válidas sin diferencia de las circunstancias, ¿no? Leges stricte, que de inmediato obligan a la supresión, como las de los números 1, 5, 6. Otras, en cambio, las de los números 2, 3, 4, sin ser excepciones de la regla del derecho, pero considerando, sin embargo, el ejercicio de la misma, extienden subjetivamente su competencia, ¿no? Leges latae, a través de la consideración de las circunstancias y contienen permisiones para aplazar su ejecución sin perder de vista con ello, no obstante, su fin, por ejemplo, la restitución de la libertad sustraída a ciertos estados tras la ley número 2 sin aplazarla para un día que no llegara nunca, como solía prometer Augusto ad calendas grecas, y por tanto su no restitución, ¿no? Ello significa solamente permitir la demora para que ella no se dé de modo apresurado y en contra de la intención misma. En efecto, la prohibición concierne aquí solamente la clase de adquisición, que no será válida en lo sucesivo, pero no al estado de posesión, que aunque no tenga el título jurídico necesario, fue considerado, sin embargo, en su tiempo, en el tiempo de la adquisición putativa, conforme al derecho por la opinión pública de todos los estados en aquel entonces. Hay una nota al pie que dice, si además del mandato, leges preceptive, y de la prohibición, leges prohibitive, podría haber todavía leyes permisivas, leges permissive, de la razón pura, es algo que hasta ahora no sin razón ha sido puesto en duda. En efecto, las leyes en general contienen un fundamento de necesidad práctica objetiva de ciertas acciones. En cambio, la permisión contiene un fundamento de la contingencia práctica de ciertas acciones. Una ley permisiva, por tanto, contendría la obligación a una acción, a algo a lo que nadie puede ser obligado, lo cual, si el objeto de la ley tiene en ambas relaciones un mismo significado, sería una contradicción. Ahora bien, en la ley permisiva de la que aquí hablamos, la prohibición presupuesta se refiere solamente al modo futuro de adquirir un derecho, por ejemplo, mediante herencia. Y en cambio, la exoneración de esta prohibición, o sea, la permisión, se refiere al estado de posesión actual, y ella, en el tránsito del estado de naturaleza al estado civil, puede seguir manteniéndose por una ley permisiva del derecho natural como posesión honrada, posesio putativa, aun a pesar de no ser ella conforme a derecho, aunque una posesión putativa en el estado de naturaleza, en la medida en que ella sea reconocida como tal, está prohibida de la misma manera que se encuentra prohibida toda manera semejante de adquirir en el estado civil posterior, después de haber realizado el tránsito de uno a otro.
Esta autorización de una posesión duradera no podría tener lugar en el caso de que la adquisición putativa se hubiese realizado en posesión duradera. No podría, perdón, voy a volver a leer esa parte. Esta autorización de una posesión duradera no podría tener lugar en el caso de que la adquisición putativa se hubiese realizado en el estado civil. En efecto, ahí una permisión semejante implicaría una lesión y por tanto debería desaparecer tan pronto como fuera descubierta su no conformidad al derecho. Yo no me he propuesto aquí otra cosa que fijar de pasada la atención de los maestros del derecho natural sobre el concepto de una lex permisiva que se presenta espontáneamente cuando la razón se propone hacer una división sistemática unificada de la ley. De ese concepto se hace un uso frecuente en la ley civil estatutaria, con la diferencia de que la ley prohibitiva se presenta sola por sí misma, pero la permisión no se coloca más que como condición limitante, como se debe dentro de aquella ley, sino que se arroja a las excepciones. Esto quiere decir entonces, se prohíbe esto o aquello, exceptuando los números 1, 2 y 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Las permisiones se añaden así a la ley de modo solamente contingente, no según un principio, sino mediante tanteo bajo casos que han tenido lugar después de otro modo, pues de otro modo tendrían que ser aducidas las condiciones en la fórmula de la ley prohibitiva mediante las cuales al mismo tiempo la permisión se convertiría en una ley permisiva. Por eso es de lamentar que se haya abandonado tan rápidamente la respuesta al problema, tan ingenioso pero dejado como irresoluble, del también tan sabio como ingenioso conde de Windisgrätz, ¿no? Quien urgía en dirección a esto último. En efecto, la posibilidad de una fórmula semejante, similar a las fórmulas matemáticas, es la única piedra de toque auténtica de una legislación que permanezca de modo consecuente, sin la que el así llamado jus certum continuará siendo un deseo piadoso. De otro modo, se tendrán leyes meramente generales que valen generalmente, pero no leyes universales que valen universalmente, como sin embargo parece exigir el concepto de una ley. Ujú. Bien. Bueno, este pie de página es un poco complejo porque introduce algunos conceptos muy particulares, ¿no? La diferencia entre ley permisiva, ¿cómo se llama? Ley prohibitiva. Pero bueno, yo creo que lo que vale la pena ahora es concentrarnos más bien en el cuerpo del texto y la próxima vez le analizamos el pie de página mejor. Ujú, ujú. De ¿No? acuerdo, Y aquí en el cuerpo del texto, claro, aparece eso que se llama el derecho durante la guerra, ¿no? claro. El jus in bello, ¿no? Jus in bello, ¿sí? Y bueno, aquí hay una idea que está en el corazón de esa parte, ¿no? Digamos, los pueblos que están en guerra no están en una relación en la cual un pueblo castiga a otro, Ujú. porque eso supondría una relación asimétrica, ¿no? Son dos pueblos simétricos que están en conflicto. Entonces, por eso digamos, lo que está prohibido durante la guerra es guerras de castigo, es decir, o guerras de exterminio, ¿no? Claro. Pero también aparece esta idea de que durante la guerra también hay cierto tipo de legislación, ¿no? Sí, es ahí la impresión que tengo es que, claro, hay una
Sí, digamos, parece que Kant está pensando que la guerra es un medio, es un mal necesario en el estado de naturaleza, ¿no? Entonces, claro, es la manera, claro, como nos falta el auxilio del derecho, que sería el medio no violento para resolver una disputa entre dos intereses en competencia, eh, la guerra es la única vía que queda, pero eso no legitima a, a que la guerra se convierta en un derecho al exterminio del género humano. Entonces, Ujú. yo creo que aquí la idea que también está implícita es que no todas las guerras deben ser tolerables en el sentido claro, ya la guerra es un mal, ¿no? Pero cualquier acción no está prohibida. Entonces, por ejemplo, em, el genocidio no puede ser una causa para emprender una acción de este tipo, porque el genocidio tiene como objetivo precisamente la desaparición de una determinada etnia, pueblo, ¿no? Eh, digamos, el objetivo no es zanjar una disputa, ¿no? Lo que, claro, podría ser un problema de territorios o lo que podría ser un problema puntual sobre, ¿no? Los derechos que tiene un príncipe sobre algo. Sino ahí el tema sería eh, la desaparición ¿no? Lo que en cierto modo está ocurriendo hoy en Gaza, ¿no? Eh, claro, bajo el pretexto de la guerra defensiva, eh, se despliegan todos los medios de fuerza para acabar con población civil, ¿no? Entonces, claro, me parece que si uno extiende la lógica, porque acá Kant se ocupa de los medios ilegítimos, ¿no? Del envenenamiento, de los espías, etcétera. Pero en el corazón del asunto está, eh, no todas, no todos los medios, no todas las acciones eh, son tolerables o deberían o deben ser tolerables. Ya, claro. Entonces, dentro de ese argumento es, claro, una guerra, digamos, el derecho lo que hace es resolver un conflicto que tienen personas respecto de cierto tipo de bienes. Sí, A ver, la diferencia entre lo tuyo y lo mío, ¿no? Ese es como se llama, lo que está en juego es quién tiene la propiedad sobre tal bien, ¿no? Entonces, eh, la ausencia del derecho, una guerra, lo que tendría que hacer, si es que aparece como una forma de resolver conflictos a través de la violencia, claro, el conflicto es sobre bienes, sí. es decir, qué pueblo tiene o quién tiene derecho al territorio. Decidámoslo a través de una guerra, ya que no tenemos un sistema legal que lo zanje. Ujú. Es lo que está diciendo Kant. es, Uno no puede, así como uno no puede tener la pretensión legal de tener como propiedad a otra persona, tampoco puede tener como legitimidad para la guerra el destruir a otra persona. Claro, claro. Digamos, la muerte, digamos, de los soldados combatientes no es el fin, Sí, sino que claro, ese es el punto, sí. es como se llama, es simplemente una,
cosas que suceden en la persecución del fin. Exacto. Es como, es un medio, digamos, me parece que la lógica es esta, ¿no? En ocasiones, cuando no contamos con un sistema jurídico, el uso de la violencia es un medio eh, que es un mal necesario, pero nunca puede convertirse en un fin. Ujú. Y entonces, claro, no puedes tener, no puede ser tolerable una acción bélica emprendida con ese objetivo, pues, porque entonces la única paz a la que podríamos aspirar, dice Kant, es la paz del cementerio. Claro, el cementerio del género humano, ¿no? Exacto, entonces, claro, Porque, sí, por eso me parece que ahí está implícita la idea de que hay cosas como el genocidio, ¿no? Que son condenables de suyo, ¿no? o el castigo a un pueblo, ¿no? O el castigo a un pueblo. Has hablado del caso de, ¿cómo se llama? De la Franja de Gaza, ¿no? Y es obviamente ahí, claro, el objetivo del Estado de Israel es destruir a Hamas, ¿no? Claro, Pero, claro, con ello termina castigando, digamos, a un pueblo. claro, claro. Entonces, eso, claro, eso no es una guerra, ¿no? Eso es otra cosa, es como, es la idea del mal radical, ¿no? Es decir, la subversión completa del principio de la moralidad, ¿no? Es tener como objetivo precisamente el mal, ¿no? La destrucción del género humano calzaría dentro de esa descripción, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no hay o sea, no es que la guerra ahí vaya a conducir a un estado superior de articulación, ¿no? Sino que por eso me parece que eso no es tolerable Ujú. en esta lista de prohibiciones. Claro, claro, es por eso, ¿cómo se llama? Utilizar a traidores y cosas, envenenadores y cosas por el estilo, es torcer, digamos, el carácter moral de las personas. Sí, y claro, y hay otra cosa adicional, ¿no? Porque también parece que aquí aparece el tema de una cierta confianza, o digamos, la posibilidad de reparar la confianza recíproca, Ujú, ¿no? Que tiene que ver con, claro, con el respeto del jus in bello, ¿no? ¿No? O sea, digamos, si tenemos todavía la esperanza de llegar a la paz, los estados deben conducirse dentro de determinadas reglas para que no haya un estado de sospecha permanente, ujú, ¿no? Entonces, claro, también va por esa línea, ¿no? La prohibición de medios ilegítimos. ujú. Sí, claro, porque la guerra se ve como un mal necesario, pero transitorio, ¿no? Sí, No permanente. Y es un tránsito hacia estados de paz, ¿no? claro, claro, claro. Ahora, me parece interesante porque, por ejemplo, parte del problema eh, bueno, tal como lo ve Hobbes, ¿no? En el estado de naturaleza, el problema es este, ¿no? Que también me parece que aparece aquí de alguna manera. Eh, en el estado de naturaleza, dice Hobbes, claro, es un estado de guerra potencial, porque, claro, no hay una autoridad central que dirima los conflictos. Pero lo interesante es que es un estado de guerra por una serie de razones, porque hay, digamos, todos tienen más o menos la misma capacidad física, mental, tienen la misma capacidad para desear, y en un escenario de recursos en competencia, entonces es potencial la guerra. Pero es potencial también en el sentido de que
el juicio de lo que representa una amenaza es subjetivo, ¿no? Es decir, si yo veo en el estado de naturaleza, ¿no? Si yo veo a mi vecino pasando con un palo al hombro, yo puedo decidir unilateralmente que eso es una amenaza, Mm, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, em, esa idea de que me toca a mí decidir qué es lo que es una causa justa para aplicar la violencia, eh, es una de las condiciones del estado de naturaleza en Hobbes, pero aquí Kant me parece que no es tan permisivo en todas, ¿no? En todo lo que puede representar una causa. Entonces hay mm, algunas que están completamente excluidas, ¿no? Eh, aquellas conectadas, por ejemplo, con la imposibilidad de llegar a la paz perpetua, ¿no? Como esto de tener por objetivo el exterminio humano eh, y otras cosas, ¿no? claro. Si aquí Alan comenta, dice, es un estado de guerra porque la paz no está garantizada. Sí, no es, claro, no hay garantía, pero además el juicio de lo que representa una amenaza es un juicio que cualquiera puede realizar por cualquier razón. Arbitrario. Sí, y eso me recuerda a Rawls cuando está analizando el caso de Hobbes, comenta un, una frase de Gibbon, de Edward Gibbon, que se refiere, claro, a Roma, ¿no? Dice, claro, Roma terminó conquistando el mundo en defensa propia, pues. Entonces, claro, es la idea de que, claro, yo puedo creer que estoy en peligro unilateralmente Mm, en un estado de guerra y por eso tengo la legitimidad de dominar todo. Entonces me parece que aquí Kant está como excluyendo ciertas cosas de su representación de cómo funciona el estado de naturaleza. Entonces, el estado de naturaleza no es en el fondo para Kant un estado sin ninguna ley, ¿no? Sin ninguna ley. Hay algunas que uno habría que observar, leyes que, ¿no? Que nuestra razón natural nos pone ya presentes. claro, claro. Por ejemplo, Kant coloca un imperativo básico en el estado de naturaleza, ¿no? Es decir, tratar de ingresar a un estado civil, ¿no? Sí, E- Eso, parece que signi- eso significa que, ¿cómo se llama? Que el trato en el estado de naturaleza no puede ser, digamos, de tal forma que evite que haga imposible el ingreso a un estado civil, ¿no? sí, eso iba, ¿no? Que parece, o sea, Kant está pensando en el estado de naturaleza como una transición, ¿no? Como algo transitorio Ujú, en el género humano. Y más bien Hobbes no lo piensa así, sino lo piensa como eh, una posibilidad de degeneración en el que, o sea, la posibilidad de la destrucción absoluta para Hobbes es una posibilidad que es como, está ahí, ¿no? Y debería servirnos eh, para apoyar más bien una autoridad central, que es el Estado. Debería servirnos como peligro, como amenaza. claro, sí, pues, bueno, que también Kant tiene una filosofía de la historia muy diferente a la de Hobbes, ¿no? Me parece, ¿cómo se llama? Parece que Hobbes no tuviese, digamos, una concepción muy clara de la historia, ¿no? Mm.
o cuál podría ser su filosofía de la historia, porque no aparece, ¿no? No, pero yo creo que él aprende mucho de su lectura de Tucídides, ¿no? Que también es la narración de una degeneración, de cómo el tejido se puede desintegrar, el tejido social se puede desintegrar eh, por la ausencia de algo que represente una contención. Ujú. Entonces, claro, ahí me parece que la antropología filosófica de Hobbes tiene una tendencia más bien de otro tenor, ¿no? De otro tenor. Y en Kant me parece que no. Kant piensa que hay una evolución natural del género humano. Sí. Bueno, quedemos acá, ¿no? Sí, porque también creo que Sí. Alan Ha desaparecido.